supuesto, a un connotado panista, un connotado integrante del Partido Acción Nacional, ex titular de la SCT en el estado de Veracruz, durante la administración de Vicente Fox, también durante la administración de Felipe Calderón. Agustín Basilio de la Vega, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Luis. Y también le doy la bienvenida al legislador federal veracruzano, él, quizás muchos no lo ubiquen, pero él es veracruzano por el partido Movimiento Ciudadano, diputado federal Danner González Rodríguez. Danner, muchísimas gracias. Gracias, Luis, buena tarde. Y bueno, por supuesto, los temas que le iremos presentando, la agenda pública esta semana, mi querido Agustín, muy temprano del sábado, en la madrugada del sábado, a través de las redes sociales, que fueron las primeras en informar, porque las autoridades literalmente estaban durmiendo, pues nos enteramos de una noticia lamentablemente muy, muy mala para el pueblo de México y sobre todo para su gobierno, para el gobierno federal. La fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, de nueva cuenta, por segunda ocasión, se les escapa de un penal de máxima seguridad. Ya le sucedió a un gobierno panista, ya le sucede ahora a un gobierno del PRD. ¿No hay forma de tenerlo en la cárcel? Mira, en primer lugar, coincido contigo que fue una muy mala noticia que prueba una vez más que hay incompetencia en el gobierno federal, que presumió saber gobernar y que en realidad ha demostrado que no es buen gobierno, ni en materia económica, ni en materia de seguridad pública, ni en materia tampoco de combate contra la corrupción. Es escándalo tras escándalo. Y lo malo es que ya el mundo se está acostumbrando a vernos a los mexicanos con todo este tipo de problemas. Daniel, preguntarte cómo ves tú, como legislador federal, un hecho tan lamentable como esta fuga, las instituciones en materia de procuración de justicia, los responsables del sistema de custodia de penales en México, una vez más demuestran que hay un poder más fuerte que la lealtad al país, dinero. Sin duda, hace un año, hay que hacer memoria, recordamos, incluso en las redes sociales se ha reproducido el video en donde el presidente decía que era imperdonable que el Chapo se escapara. Y sí, efectivamente es imperdonable. La pregunta es, si es imperdonable, ¿por qué no se están pidiendo las renuncias? Yo decía el miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, ¿qué tiene que pasar para que un secretario de Estado renuncie en este país? ¿De qué tamaño deben ser las omisiones, las complicidades, los actos de corrupción que son evidentes para que alguien ponga su renuncia siquiera por dignidad? Y la verdad es que en esto, por muy artificioso que sea el túnel, lo único que evidencia es la corrupción rampante. Dicen que había 2 puntos ciegos, yo creo que había 3 puntos ciegos. De la Comisión Nacional de Seguridad de Alejandro Rubido, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Y la negativa del gobierno a la extradición del Chapo cuando se había solicitado previamente. Es decir, que los extranjeros están mejor informados que las mismas autoridades mexicanas, o lo que dice el diputado, que las autoridades mexicanas solapan la corrupción, o participan en la corrupción. Vamos por partes. ¿Ustedes consideran que aquí más que un error del presidente de la República, porque finalmente yo se los pregunto, ¿ustedes pensarían que está involucrado un presidente de la República en un acto de esta naturaleza? ¿O es que existen intereses tan poderosos que han logrado trastocar a su grupo más cercano? En este caso a su secretario de Gobernación o en determinado momento a los funcionarios del sistema penal, del sistema de custodios, del sistema de responsable de las cárceles en México. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es una traición a México o es una traición al Ejecutivo Federal, a la institución como tal? Yo creo que está penetrado el gobierno por los criminales. Por eso Calderón decía cuando era presidente que había que hacerles la guerra frontal. El no hacerles la guerra frontal nos lleva a este tipo de cosas. A mí me parece que el tema de la guerra contra el narcotráfico no debe seguir abordándose con frivolidad. La realidad es que mientras cortas una cabeza, esto parece como en la historia de la hidra. Sí, claro. Cortas una y ya no nacen 2, salen 4 o 6. Se trata de todo el entramado social que se encuentra corrupto porque no hay empleos, porque no hay condiciones dignas de vida, y entonces pues está todo el Estado mexicano contaminado, por decirlo de alguna manera, con este cáncer, ¿no? Es un problema, para concluir con este tema, ¿es un problema de las estructuras de gobierno o es un problema que todos los mexicanos como tal tenemos, la corrupción?
porque hemos sido un poco duros quizás al calificar que es un error del presidente de la República, un error de este gobierno. Lo vivimos con el Partido Acción Nacional también siendo gobierno, y yo se los preguntaría, ¿es un problema cultural que tenemos que erradicar desde casa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo transformar para que se acabe este maldito mal que está acabando al país? Las dos cosas, desde el hogar, desde la familia, educar a los niños, pero también que el gobierno haga un trabajo con firmeza. Sin duda, yo creo que los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, pero muchas veces sí tienen gobiernos que se les parecen. Y en ese sentido tenemos que empezar por la casa y tenemos que ser los primeros en poner el ejemplo, desde no aceptar una mordida a un agente de tránsito hasta todos los niveles. Bueno, Daniel, ya has tocado el tema que vamos a dar paso y dejamos el plano nacional y ojalá pronto tengamos noticias favorables de que recapturen a este capo, como a muchos otros que andan por ahí sueltos, porque están finalmente acabando con nuestra sociedad, sobre todo con nuestros niños o nuestros jóvenes. A ver, el tema del reglamento de tránsito en Veracruz, la ley estatal de tránsito y transporte y su reglamento ha causado conmoción, las tarifas son muy altas. Finalmente este lunes de esta semana el gobernador Javier Duarte en su rueda de prensa anuncia que pues va para atrás, que se van a hacer cambios, se van a modificar. ¿Tiene fines recaudatorios, Agustín, este reglamento de tránsito, o se debe de atajar un problema de respeto a las leyes? Porque aquí vamos incluidos muchos. No nos gusta, no respetamos los señalamientos, no respetamos los límites de velocidad y no hay forma de meter al aro a nadie. Mira, yo creo que son las dos cosas. Primero, efectivamente hace falta una cultura vial, pero eso hay que promoverla desde las escuelas, no solamente con medidas coercitivas. Ahora, este reglamento sí tenía vicios de ser un reglamento recaudatorio, porque han visto que es negocio tener grúas y dar licencias. Por ejemplo, te dan una licencia sin hacer examen, ni teórico ni práctico. Y entre más licencias den, mejor, porque están vendiendo la licencia, no la están otorgando. No es una auténtica licencia, es una cartilla que vende la autoridad para recaudar fondos. Y el levantamiento de vehículos en la calle también tiene como fin el que pagues la grúa, pagues el arrastre y el Estado reciba un recurso. Entonces, esas cosas no podemos tolerarlas ni permitirlas los ciudadanos. Por eso levantamos la voz y por eso, afortunadamente, van para atrás algunas cuestiones. Pero tienen que ir a mucho más cosas. Por ejemplo, ¿cómo van a aplicar un reglamento si no hay señalización, ni vertical ni horizontal? Hay infinidad de calles que no tienen ni el nombre de la misma calle, que no tienen los letreros que te indican si es preferente, si es de doble sentido, si es de un solo sentido. No hay pasos peatonales pintados. ¿Cómo se puede aplicar un reglamento si el primero en cumplirlo no lo cumple? ¿Y quién multa? Al gobierno o a los gobernantes. Entonces yo creo que ahí sí era un reglamento draconiano. Espero que lo corrijan, pero sobre todo esperamos que tapen los baches y que pongan las señales y que pongan las luminarias que necesitan las colonias y las calles de Jalapa. Daniel, ¿cómo acabar con la mordida? Pues primero, porque el ciudadano tiene que asumir su función y no darla y denunciar los actos de corrupción. Y segundo, nos parece, yo por ejemplo he propuesto en el Congreso una iniciativa que tiene que ver con devolver la educación ciudadana, o lo que en nuestros tiempos se llamaba civismo. Tenemos que volver a enseñarle a los niños cómo se es ciudadano, valores, ética. Esta no es una tarea fácil, pero tenemos que volver a hacerla. Sobre el código, la ley en comento, no sé si ustedes se acuerdan en la película La Ley de Herodes, cuando el presidente Vargas quiere recaudar, y entonces empieza a llamar y a que paguen impuesto a todos los animalitos, y dice, y a cualquier animal conocido o por conocer. Algo así me parece este reglamento de tránsito, ¿no? Deben de existir, Agustín, la contratación de seguros, por ejemplo. Ese es uno de los rubros que llama la atención y de los cuales habían protestado, por ejemplo, en el caso de los vehículos más antiguos, ¿no? Donde se les complica más la contratación de un seguro. ¿Se debe o no tener un gasto de seguros para los conductores, sobre todo para daños a terceros? Y conducir alcoholizado debe de ser sancionado o no, porque finalmente muchas veces, pues a veces se aplica con un rasero y con otro no. Bueno, mira, por supuesto que debe haber normas para garantizar la seguridad y la adecuada convivencia, pero lo que no se vale es que tengan un fin recaudatorio y que solapen la corrupción y la incapacidad del gobierno. A ver, por ejemplo,
¿qué ocurre si se vuela una llanta en un bache? ¿Acaso el gobierno te va a pagar esa llanta? También hay responsabilidad por parte del gobierno en ese sentido. Si un semáforo no funciona, si no están pintadas las rayas peatonales y atropellan a una persona. Entonces, yo creo que para exigir, primero hay que poner el ejemplo. Yo no estoy en contra de que haya las normas elementales, pero tienen que ser proporcionales también a la responsabilidad de cada quien. Entonces, habría que ver que en ese reglamento se contemplaran también sanciones muy fuertes y muy importantes para la incompetencia de los funcionarios de tránsito del Estado, de los municipios o de los gobiernos que no cumplen con la parte que a ellos les toca para que esté adecuadamente señalada la circulación en las calles y en las banquetas. Bueno, vamos, si les parece, hacer un paréntesis, dejamos el tema ahí para volver con un tema, si te parece, Danner, te voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Las candidaturas ciudadanas son una moda o tenderán con el tiempo a solidificarse, o sea, a conformarse? Lo dejamos pendiente, vamos a un corte y volvemos. Antes era pura terracería. La verdad es un buen trabajo que se hizo. El apoyo fue del ayuntamiento. Yo estoy convencido que si queremos, trabajando unidos, podemos lograr un mejor Jalapa, porque también nosotros somos Jalapa. Nuestra capital. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Subdirección de Turismo de Jalapa y el Museo de Antropología tienen para ti Noches de Museo, un recorrido nocturno lleno de luz, música y teatro, del 18 de julio al 15 de agosto, sábado 2 funciones, 19 y 21 horas, boletos en Bajos del Palacio y Museo de Antropología, Ayuntamiento de Jalapa. En contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En Jalapa, primer encuentro internacional de Jazz Jalapa 2015, del 13 al 19 de julio. Con grandes exponentes de género como Mario Castro, Manuel Valera, The New Cuban Express, Alex Mercado y David Sánchez. Conciertos gratuitos, actividades académicas y jam sessions. Nuestra capital. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme, soy Edgar Hernández. En nuestras escuelas decimos no al bullying. Veracruz ya cuenta con una ley contra el acoso escolar, porque educar con respeto y tolerancia nos fortalece a todos. Mejores leyes para un mejor estado. Hola, quiero hablarles en este video acerca de dos disposiciones legales que considero son muy importantes. En días pasados se publicó en la Gaceta Oficial el nuevo Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz. Y además, he enviado al Congreso la iniciativa para una juventud segura y libre de alcohol. Ambos ordenamientos tienen como finalidad la prevención. Muchas personas se acercan a decirme: Javier, necesitamos actuar de forma preventiva, y coincido totalmente. Para lograrlo, debemos actuar juntos en esto. No se trata nada más de lo que el gobierno haga, sino de lo que todos como sociedad unida logremos hacer. Quiero ser muy claro en esto. Nada en este trabajo es más importante para mí que la seguridad de los veracruzanos. Permítanme empezar con las familias. Nuestros hijos menores no deben de tomar alcohol.
afecta su salud, puede arruinar sus vidas y los expone a muchos peligros. Es por eso que la iniciativa que presenté al Congreso es contundente. Proveer alcohol a un menor es un delito. Los papás y las mamás debemos estar muy pendientes. La familia importa. Los invito a leer la iniciativa completa en esta dirección. El reglamento de tránsito, por su parte, tiene como finalidad prevenir accidentes y garantizar la integridad de las personas. 1. En ningún momento prohíbe las manifestaciones. En caso de requerir abanderamiento vial, pueden solicitarlo 6 horas antes. Eso no quiere decir que se tenga que pedir permiso con antelación para manifestarse. 2. Las multas que se establecen en el reglamento están dentro del promedio nacional y son proporcionales a la gravedad de la falta. Sé que me van a decir, y tienen toda la razón, que hay agentes de tránsito corruptos. Pongo a su disposición la línea telefónica 066 para que los denuncien. Todo el equipo estaremos muy pendientes de este tema. 3. He escuchado comentarios que dicen que primero habrá que pavimentar y tapar baches y después aplicar un nuevo reglamento de tránsito. Son dos cosas totalmente diferentes. Salvo en las carreteras estatales o federales, los municipios son los responsables del bacheo, la iluminación, los semáforos y la pavimentación. Los invito a que... De la noche con 7 minutos, seguimos en contacto y por supuesto dejamos sobre la mesa la pregunta. Ahora sí, Danner González, diputado federal, ¿qué piensas con respecto a las candidaturas ciudadanas? Bueno, la lección de esta elección es que los ciudadanos están cansados, están hartos, están indignados de los políticos tradicionales y eso explica que hayan ganado candidatos independientes, pero tenemos que hacer un análisis de quiénes son los candidatos independientes. Por un lado está el Bronco, que viene del PRI, está Manuel Cloutier, que viene del PAN, y está un muchacho que es Pedro Kumamoto en una elección sui generis y en un distrito que tiene una complejidad específica. Me parece entonces que las candidaturas independientes o ciudadanas son muy saludables, serán parte fundamental de la vida pública, pero no se vale que ahora todos se digan independientes cuando está claro que no lo son. Bueno, le damos la bienvenida y por supuesto le agradezco su presencia aquí en el estudio al exdirigente del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, a Juan Vergel Pacheco. Juanito, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues hablando de las candidaturas ciudadanas, ¿tú ves a Veracruz como Nuevo León? Yo te lo pregunto, ¿existe el escenario específico para que se den las condiciones de que se pueda repetir un gobernador ciudadano, bueno, entre comillas, en el estado? No, yo creo que son circunstancias muy especiales, totalmente diferentes. La candidatura del Bronco, en el caso de Nuevo León, está respaldada por un sector empresarial muy fuerte que tiene una actividad en todos los ámbitos de la vida pública del estado de Nuevo León. Esto ha determinado el avance de esta candidatura. Sin embargo, en el estado de Veracruz, diríamos que están todavía en experimento. No veo yo todavía ese escenario que se podía repetir. Además, también con mucha precisión, hay que decirlo, no se parece en nada Nuevo León a Veracruz. Preguntarte, Agustín, respecto a este tema, ¿qué garantía tienen los ciudadanos que a partir de este nuevo ejercicio que ha demandado la población de tener candidatos no emanados de un partido político, estos que sean ahora pues los representantes populares que vengan como ciudadanos con esta etiqueta y que realmente lo sean, no se liguen de manera directa con el crimen organizado? Te lo pregunto porque pues es más complicado que a un instituto político lo vayan a intervenir. Ya se presentaron casos, pero a un ciudadano de a pie pues es más fácil, ¿no? Bueno, mira, no solamente existe la penetración
del crimen organizado en una candidatura ciudadana, sino también la perversidad del gobierno para financiar un supuesto candidato ciudadano y que solamente forme parte de una estrategia para atomizar el voto. Preguntarte, Danner, ¿tú consideras, por ejemplo, que los partidos políticos, y esta pregunta se las dejo a los tres, porque esto del tema de las candidaturas ciudadanas es sumamente importante, los tres militan o militaron en algún momento en un partido político, ¿será necesario que los partidos en México tiendan a la ciudadanización de sus institutos políticos y no a esta figura del candidato ciudadano como tal? A mí me parece que es saludable y además es muy necesario. Nosotros, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano hemos abierto el 100% de nuestras candidaturas para que cualquier ciudadano que quiera participar pueda hacerlo sin afiliarse. Pero además, si me permites una reflexión, si analizamos todos los que fueron candidatos independientes en este proceso electoral, si sumamos lo que sacaron de votos entre todos, más allá de los tres que ya he nombrado, si fueran un partido político habrían perdido el registro. ¿Por qué? Porque las condiciones de la vida pública están puestas para que estos candidatos independientes no tengan las condiciones de equidad frente a los partidos políticos. Entonces, los partidos tenemos que convertirnos en vías para que todos los ciudadanos puedan tener una plataforma en condiciones que ya de por sí no son equitativas. Juanito, tú fuiste dirigente de un partido político en el estado de Veracruz, quizás el PRD hasta hace unos años era la tercera fuerza política, se peleaba con el PRI, con el PAN, se hablaba de tú en algunos distritos. Ahora las circunstancias son otras, ya no te encuentras en ese partido y la pregunta pues te queda a modo. ¿Se deben de ciudadanizar los partidos políticos? ¿Se deben de acabar con los grupos que se han enquistado en algunos y han controlado? ¿O debamos a ver en un futuro no muy lejano que los partidos políticos tiendan a desaparecer? Sí, definitivamente los partidos políticos deben de entender el mensaje que está dando la ciudadanía elección tras elección. En la última, muy claramente, no participó ni el 50%. Esto es responsabilidad principalmente de los partidos políticos y tendrán que modificar desde la selección de candidatos, desde luego sus posturas públicas y de manera muy clara a los intereses a que sirven. Si sirven verdaderamente al interés ciudadano o sirven solamente a los grupos internos. Bueno, pues vámonos pasando a otro tema. Dejamos, si les parece, este tema concluido. Hablemos de los candidatos que ya dijeron que quieren ser candidatos ciudadanos. Este día ha presentado su renuncia Gerardo Buganza Salmerón. Agustín, te lo pregunto directamente, ¿tú perteneces a alguna mafia del poder? Porque don Gerardo Buganza ha señalado que en el PRI y en el PAN pues hay mafias y tú trabajaste con Felipe Calderón y él acusa a Felipe Calderón de ser un mafioso. Yo me siento orgulloso de haber participado tanto en el gobierno de Fox como en el gobierno de Calderón, y lo que menos me gustaría hacer es ser un renegado. O sea, yo creo que tenemos que reconocer y dar cuentas y responder a lo que hemos hecho. Pienso que esos gobiernos han sido de lo mejor que ha tenido el país. Tuvieron retos duros, quedaron tareas pendientes, pero se avanzó mucho. Se avanzó en materia económica, en materia de seguridad, en materia de infraestructura, etcétera, etcétera. Ahora bien, comentando lo de los candidatos ciudadanos, yo creo que el PAN ha hecho un buen trabajo en ese sentido desde su fundación. El PAN nació como un partido ciudadano. Gómez Morín mismo fue rector de la Universidad Nacional de México, fue uno de los creadores del Banco de Crédito, del Banco Nacional, etcétera, creador de leyes hacendarias, y siempre fue un abogado que estuvo al servicio de muchas empresas y de mucha gente. El PAN tiene una gran trayectoria ciudadana y por eso aquí en Veracruz hemos visto ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando ganó Tomás Trueba en Orizaba, cuando ganó Ángel Deschamps en Boca del Río, cuando ganó Paco Ávila en Veracruz. Entonces podemos citar muchos ejemplos de éxito de personas que vienen de la sociedad civil, se integran al partido rápidamente y logran desde allí gobernar y aplicar los principios y los programas del PAN. Yo sí creo que es bueno que haya candidatos ciudadanos para aquellos que no comulguen con todos los principios o las plataformas de los partidos, pero también pienso que los partidos políticos pueden ser un instrumento idóneo para que ciudadanos decentes accedan al poder. Danner, ¿es realmente Gerardo Buganza un ciudadano como cualquier otro que no milita en partido político? Él alega que lleva 5 años alejado, pero pues también omitió, creo yo, no sé cuál sea su punto de vista, omitió que ha trabajado durante 5 años para un partido como el Revolucionario Institucional, aún no estando afiliado. Finalmente su gobierno
en donde él ha trabajado, pues es emanado del Partido Revolucionario Institucional. Ciudadano es, sin duda, como lo somos todos. El tema es que tenemos que analizar, lo que bien señalas, la trayectoria que ha tenido como panista, después como miembro de la administración del partido que le ganó la gubernatura del estado, y esto ya habla de la perversión del sistema político. En la pasada elección, por ejemplo, en Guadalajara, nosotros hubo un candidato independiente, que ustedes recordarán, que era un payasito. Entonces, yo he dicho que cada día en el sistema político hay payasos políticos y políticos payasos. Y los segundos son aquellos que, siendo parte de un sistema, pues entran a hacerle el juego a ese sistema, disfrazándose de independientes. Lo que no se puede permitir es que se confunda a la ciudad. Juan Vergel, te pregunto, ¿se debe sancionar o no el uso de espacios como el que empleó el propio exsecretario Gerardo Buganza esta mañana para utilizar el sistema de comunicación, en este caso la televisora del Estado, para transmitir su mensaje de renuncia? Pero ahí, pues de paso, ya estamos al aire, pues también les aviento la pelotita, ¿no? Quiero ser candidato ciudadano y promocionarse, ¿se debe o no sancionar? Y esto lo debiese hacer un partido político, poner una queja, o de oficio el Instituto Electoral Veracruzano debería de abrir una denuncia para poder investigar. Debería de hacerse, sin embargo, estamos ante un personaje que no le acompaña en manera alguna la congruencia. Ha trabajado prácticamente 10 años al servicio de lo que hemos denominado el fidelato. Trabajó para Fidel Herrera y ahora trabaja, hasta hace unas horas trabajaba para este gobierno, lo cual obviamente pues le resta cualquier argumento de credibilidad en el sentido de su autonomía y de su independencia. Y bueno, anunciar su candidatura desde un espacio público, pues no es otra cosa más que confirmar lo que ya sabemos. Bueno, preguntamos también a Agustín, dentro de este tema, evidentemente hay otras personas que quieren también participar como candidatos ciudadanos. Es evidente que habrá el anuncio, que quizás no de uno, habrá 5, 4, 6, no sabemos hasta que se dé el inicio del proceso electoral. Pero, por ejemplo, en el caso de Renato Tronco, otro que se dice ciudadano, ¿ustedes le ven pues la capacidad o la calidad como para siquiera alcanzar el registro de candidato ciudadano en el estado de Veracruz? Mira, yo creo que el registro es más o menos sencillo obtener, porque se tienen que cumplir con un determinado número de firmas y muchas veces esas firmas se recogen con muchos métodos que no nos daría tiempo aquí de analizar, pero sabemos que para ganar el gobierno de Veracruz se requiere mucho más que esas firmas. Se requiere un buen programa, se requiere que el candidato dé confianza y se requiere también que muchos ciudadanos se sumen a este tipo de campañas. Yo no dudo que un candidato ciudadano sin partido pueda ganar, pero también es cierto que aquellos candidatos que salgan con las siglas de un partido pueden hacer una alianza muy fuerte con los sectores de la sociedad, como hace rato hablábamos aquí en el caso del norte. En Nuevo León, el gobernador que acaba de ser electo tendrá que hacer también una estrategia de acuerdos con un Congreso que mayoritariamente va a tener legisladores del PAN y del PRI. Entonces, también hay que advertirle a los ciudadanos que aquel que aspira a gobernar Veracruz tiene que ser una persona que logre generar acuerdos con una gran cantidad de fuerzas políticas. Y para eso se necesitan personas que den confianza y no personas que anden saltando de flor en flor. Ha quedado acéfala la Secretaría de Gobierno, mucho se rumora, mucho se dice que probablemente llegue el secretario particular del gobernador Javier Duarte, Enrique Ampudiamelo, como nuevo responsable de la Secretaría de Gobierno. Danner, Enrique Ampudia trabajó con un connotado miembro ahora connotado miembro de Acción Nacional, en su momento del PRI. ¿Tú consideras que puede hacer un buen trabajo al frente de esta encomienda? Sobre todo, te lo pregunto porque tras el paso de Gerardo Buganza, pues la capital del estado se convirtió literal en la capital de las manifestaciones. Bueno, no es más que un termómetro de lo que sucede en la geografía veracruzana. A mí me parece que la Secretaría de Gobierno tiene que tener un perfil serio, a un hombre de Estado que mire más allá de los colores de los partidos, que sea capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas, con las organizaciones, con los ciudadanos.
Y me parece que es un momento muy adecuado para replantear no solamente quién está al frente de la Secretaría de Gobierno, sino poner a examen al gabinete completo. Veracruz tiene temas serios que enfrentar y siendo un estado grande, merece tener a los mejores perfiles. Otro tema que está, pues, evidentemente sobre la mesa es el tema de los pasivos que trae el gobierno del estado. Específicamente te lo pregunto, mi estimado Juan Vergel, ¿no les están pagando, por ejemplo, de manera puntual a los pensionados? Es un reclamo constante. ¿Qué hacer con el Instituto de Pensiones? Su director, pues parece que está clavado a la silla y no hay quien lo mueva. Pues es una situación generalizada, porque no solamente es en el Instituto de Pensiones, lo mismo pasa con las becas, lo mismo pasa con los programas de apoyo al campo, y no hay movimiento en las áreas directivas, precisamente por eso, porque todo se debe a la falta de recursos. Entonces no hay sorpresa en ese aspecto. El gobierno ha acumulado una deuda y en nombre de toda la población, porque hay que decirlo, esto se va a pagar con recursos que provienen del erario público, y del erario público se conforma de las aportaciones que hacen los ciudadanos. Entonces, es generalizado, no solamente el asunto de pensiones. Agustín, ¿cómo sacar a Veracruz de un problema financiero serio? Cuando recientemente nos enteramos que el Congreso del Estado tuvo la notificación, ya no se le tiene que informar literalmente, porque los mismos legisladores de este Congreso aprobaron, pues evidentemente, una reforma a la ley de deuda pública, donde pues simplemente la Secretaría de Finanzas solicita o hace el trámite para hacer un crédito, pero son 1,300 millones de pesos más de pasivo. ¿Cómo salir de este escenario y cómo estaremos ante un colapso de las finanzas públicas de Veracruz? ¿Estará pronto Veracruz necesitando recursos del gobierno federal para ser rescatado? Mira, tiene que entrar un programa de austeridad muy fuerte, una renegociación de la deuda y aprender un poco las lecciones de Grecia. Yo creo que ahí tenemos una referencia de algo que se tiene que aplicar en Veracruz. Cortar los gastos superfluos, buscar que se cumpla el verdadero fin para el que están destinados los recursos. Y mira, déjame decirte algo nada más así muy sencillo. Da mucha tristeza, por ejemplo, ver que aquí en Veracruz se le debe hasta la Universidad Veracruzana. Hace rato que hablábamos las diferencias entre Nuevo León y Veracruz. Aquí los jóvenes deportistas en Veracruz no están recibiendo ni sus becas. En cambio, los deportistas de Nuevo León, en cada facultad, además de las becas, cuentan con servicios médicos para tener mejor rendimiento. Entonces, sí es penoso ver cómo han llevado a Veracruz a la bancarrota, aunque digan que no. Y estamos a punto de llegar a una situación parecida a la de Grecia, en la que se tenga que hacer una renegociación a muy largo plazo, conseguir los fondos necesarios para cubrir las primeras necesidades, como son las pensiones, los servicios médicos, las cuestiones educativas. Y bueno, tendrá que hacerse una reingeniería muy interesante. Y yo creo que ese es el primer punto que debe atender el próximo gobierno, salvar a Veracruz. Bueno, por último, vamos tratando de cerrar de los temas que hemos ido presentando a lo largo de la mesa. Danner, te preguntaría, para concluir, tu reflexión final, ¿qué piensas, qué opinas, qué hace falta para mejorar, sobre todo acabar con un problema que considero yo es el problema primordial, tanto de la administración federal como de la administración estatal, un problema que tenemos que combatir los ciudadanos? ¿Cómo terminar con la corrupción? Bueno, pues ese es como en aquel cuento de la primaria, es ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es un fenómeno muy complejo que tenemos que atacar todos con mucho compromiso, pero que tiene que empezar por los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que entender que deben poner a examen a sus gobernantes, y esto debe ser como en la escuela. El que no pasó el examen, pues tiene que repetir el año, o en este caso se tiene que ir a su casa. No puede ser que sigamos con gobiernos irresponsables. Nada más para rematar el tema que tocábamos hace un momento. La Auditoría Superior de la Federación fue muy clara sobre los desvíos que hubo en la cuenta pública 2013 en Veracruz en materia de salud y en materia de educación sustancialmente. Esto afecta directamente al patrimonio de los veracruzanos. Entonces, los veracruzanos tenemos que hacer un examen de conciencia y tenemos que votar a conciencia cuando así toque, pues poniendo a prueba a nuestros gobernantes. ¿La cárcel es la solución, Juan Vergel, para acabar con la corrupción? No, yo diría que antes lo indispensable es que en Veracruz se instale una ruta de alternancia democrática, que podamos los veracruzanos en el próximo proceso tener a la vista un proceso, por supuesto, democrático, cambio de autoridad, cambio de mando, cambio de grupo y, por supuesto, una política nueva, no solamente en el tema
financiero, una política social más acercada a las necesidades de la gente y que dé oportunidad también para que quien haya, como se dice comúnmente, quien haya metido la mano al cajón, pues que lo pague. Agustín. Yo creo que es lo que dice Juan, romper el monopolio, ahora PRI verde, desgraciadamente ahora ya hay una mancuerna que es la que ha estado haciendo todo por conservar el poder, y la competencia, el lograr la alternancia, el lograr los contrapesos adecuados, que ya no esté sobre representado el PRI y su gobierno en el Congreso del Estado, y solamente así. Lo único que nos va a dar resultados es la lucha ciudadana, que todos los ciudadanos demócratas participen y voten en las próximas elecciones y logremos por fin sacar a este gobierno que lleva ya más de 80 años haciendo de Veracruz un desastre. Pues les agradezco a nuestros invitados, por supuesto, por venir, tomarse el tiempo de platicar y debatir sobre los temas de la agenda pública que se han desarrollado a lo largo de la semana. Agustín Basilio de la Vega, muchas gracias por venir. A ti, al diputado federal Danner González Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a Juan Vergel Pacheco, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, líder social. Por supuesto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, a ustedes, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos agradeciéndole pues el favor de su atención. Nos escuchamos, no le cambie, ya viene Fernando Hernández y En Contacto con la Copa Oro. Por supuesto, mañana en punto de la 1 de la tarde estará en Contacto Deportivo todo el equipo de la División de Deportes de En Contacto, de Avan Noticias. Y el próximo lunes, en punto de las 6:50 de la mañana, Ariadna Lezama le espera a través de la máquina en el 97.7 para volver a hacer contacto con usted. A las 18 horas, el próximo viernes, ya estará Edgar Hernández. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Que tenga usted buen fin de semana. Antes pues era pura terracería. La verdad es un buen trabajo que se hizo. El apoyo fue del ayuntamiento. Yo estoy convencido que si queremos, trabajando unidos, podemos lograr un mejor Jalapa, porque también nosotros somos Jalapa. Nuestra capital. Jalapa abre sus ojos al entretenimiento y diversión de televisión por cable. Con Digicable todos tenemos algo especial que ver. Los mejores canales a un superprecio. Únete a la televisión por cable de Jalapa, solo con Digicable. Avenida Pípila número 800, letra C, Colonia El Mirador. Llámanos 818-4343. Digicable. La Subdirección de Turismo de Jalapa y el Museo de Antropología tienen para ti Noches de Museo, un recorrido nocturno lleno de luz, música y teatro, del 18 de julio al 15 de agosto, sábado 2 funciones, 19 y 21 horas, boletos en Bajos del Palacio y Museo de Antropología, Ayuntamiento de Jalapa. En Contacto, más fuerte que nunca. Ahora de 6:50 AM a 9 AM por la máquina 977. En Contacto, despiértate con nosotros. Entérate del tráfico, el clima y las noticias más relevantes del día con Ariadna Lezama. Experiencia y carisma dispuestas a informarle. Hola, soy Ariadna Lezama Palma y te espero todas las mañanas en punto de las 6:50 de la mañana para hacer Contacto Estatal, donde tendremos mucha información para ti de todo lo que acontece en la entidad. En Jalapa, primer encuentro internacional de Jazz Jalapa 2015, del 13 al 19 de julio. Con grandes exponentes de género como Mario Castro, Manuel Valera de New Cuban Express, Alex Mercado y David Sánchez. Conciertos gratuitos, actividades académicas y jam sessions. Nuestra capital. Entérate de una manera grata y entretenida de las noticias que se generaron durante el día, entrevistas, mesas de análisis y el mejor humor, solo con Edgar Hernández, el periodista más preparado, veraz y ameno de la radio. Ya estamos listos con toda la información aquí en Contacto. Acompáñeme. Soy Edgar Hernández. En nuestras escuelas decimos no al bullying. Veracruz ya cuenta con una ley contra el acoso escolar, porque educar con respeto y tolerancia